Estamos iniciando este video. Voy a tener que dejarlo así. Bueno, buenas noches. Nuevamente estamos juntas otra vez en esta noche. Y estamos ya casi a punto de comenzar, son casi las 9 de la noche. Quiero dar por en pantalla. Espero que algunas fallas que tuvimos la semana pasada pues no se vuelvan a repetir. Yo le pido a Dios que me dé sabiduría cada día. Como lo decíamos hace 8 días, todo esto es nuevo para mí. Y pues bueno, sé que como mujeres ya mayores, pues nos estamos integrando a la tecnología. Yo sé que en este grupo hay mujeres jóvenes que son muy inteligentes para manejar estos aparatos. Y pues yo sé que poco a poco, con la ayuda de Dios y de la gente que me rodea, de mis mujeres hermosas que están a mi alrededor, podemos trabajar juntas. Y pues bueno, ya veo que se están conectando por ahí algunas mujercitas bellas. Está mi nuerita preciosa, está Glenda Rodríguez. Gracias, bienvenida Glenda. Y pues quiero comentarles que hay mujeres de Villa del Carbón, de Toluca, de Coacalco, de Ciudad de México, de Monterrey. Y pues yo agradezco a Dios en verdad, porque es la manera como Dios me permite acercarme a ustedes. Gracias, de verdad, gracias a ustedes y gracias a Dios por su disposición. Yo sé que ustedes pudieran estar haciendo otras cosas en este momento, pero han guardado este espacio para saber lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y pues vamos a iniciar para ser puntuales. Creo que ya son las 9 en punto. Vamos a iniciar con una oración mientras pues otras mujeres van integrándose a esta transmisión. Les pido por favor que me apoyen en ese acompañamiento para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por este tiempo tan hermoso que nos permites pasar a tu lado, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Dios. Hoy tienes palabra viva, palabra fresca para nuestro corazón. Tú sabes la necesidad que tenemos de ti. Tenemos hambre y sed de ti, mi Dios. Y lo único que deseamos es saciar esa hambre con esa agua viva que solamente viene de ti. Tu palabra dice que saldrían de nosotros ríos de agua viva, porque es tu Santo Espíritu el que se une a nosotros, el que entra en nuestro corazón. Y de hoy en adelante, mi Dios, pues yo creo que tu Espíritu Santo va a estar guiando este tiempo y son tus palabras las que van a salir de mi boca, no mis propias palabras, Dios. Gracias te doy, bendito Rey. Cuida, Señor, de lo que salga de mí. Cuida, Señor, el corazón de cada mujer que se está integrando en este momento. Señor, bendícelas. Padre, bendice a cada mujer que está con nosotros en este momento, que posteriormente va a ver este video, Dios. Gracias, que esto sea de edificación, bendito Rey, para toda aquella mujer que quiera acercarse a tu presencia. Te doy gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta noche vamos a continuar con el libro de San Juan. La semana pasada vimos lo que fue la segunda parte del libro de Juan 3. Hoy vamos a trabajar con la primera parte del libro de Juan 4. Es un poco largo, pero es una historia hermosa que de verdad a mí me impacta y que te va a impactar a ti. Es una historia con la cual podemos aprender mucho. De eso se trata, de que día a día Dios hable a nuestro corazón y que comencemos a hacer cambios en nuestras vidas. Si no, de nada sirve.
¿De acuerdo? Vamos a empezar. En la introducción de este estudio leemos lo siguiente. Este evento se da en días en que había una rivalidad muy grande entre judíos y samaritanos. Ya para los tiempos de Jesús llevaban 400 años en esta situación. Todo comenzó cuando los asirios invadieron el reino del norte, cuya capital era Samaria. Trajeron a Samaria a otra gente y empezaron a mezclarse, y así cometieron lo que era para los judíos un pecado imperdonable. Perdieron su pureza racial. Bajo ese entorno social, nuestro Señor Jesucristo viene a derribar toda barrera para que el poder del Evangelio penetre a todo aquel que crea. ¿Por qué te leo esta introducción? Porque necesitamos imaginarnos el área geográfica, las personas con las cuales Jesucristo está tratando. Jesucristo encuentra a una mujer en ese camino a Samaria. El título de este estudio es Jesús y la mujer samaritana. Y bueno, en este estudio vamos a conocer a la mujer samaritana y vamos a aprender de ella. En verdad podemos aprender tanto. Es un estudio que llenó mi corazón y que va a llenar también tu corazón. Aquí en la introducción nos habla algo que me gusta. Dice, bajo ese entorno social, nuestro Señor Jesucristo vino a derribar toda barrera para que el poder del Evangelio penetre a todo aquel que crea. Jesucristo viene y derriba barreras que nosotras mismas levantamos. ¿Qué tipo de barreras? Cuando alguien te invita a leer la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que dices? No porque me van a cambiar de religión. No porque ya no voy a poder hacer las cosas que hacía anteriormente. No porque mi familia, ¿qué va a decir de mí? Mis amigos, mis compañeros de trabajo. O sea, no. Y nosotros mismos nos ponemos y nos levantamos esas barreras que solamente Jesús, cuando viene a nuestras vidas, puede derribar. Vamos a ver qué barreras tuvo que derribar la samaritana, y al final de este estudio vamos a darnos cuenta de qué barreras nosotros necesitamos derribar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Derribando barreras. Vamos a leer del capítulo 4, del 1 al 9. Pongamos mucha atención. Gracias por ahí, Mague, Argelia, gracias por estar aquí. Dice así la palabra de Dios. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Imagínate que Jesús va pasando por ese lugar, cansado, como dice aquí, cansado del camino, y ve venir a una mujer de ahí de Samaria, una mujer samaritana, a sacar agua del pozo. Era necesario que Jesús pasara por Samaria. Pudo haber rodeado de alguna manera para poder llegar a donde iba. Recuerda que iba de Judea a Galilea. Pero él sabía que iba a encontrar a una mujer, porque él es Dios y porque todo lo sabe, y que esa mujer necesitaba de él. Normalmente, precisamente, para ir de Judea a Galilea,
Un judío no hubiera pasado por Samaria, aunque esto le representara doble camino por el conflicto que existía entre ellos. Imagínate un judío que sabía que no podía tener ningún contacto con el pueblo de Samaria y mucho menos con los pobladores de Samaria, pasando por Samaria. En este momento Jesucristo derrama su amor, demuestra su amor al pasar por un lugar donde él sabía que como judío no podía pasar. Se estaba derribando la primera barrera, ¿sí? Una barrera geográfica, una barrera cultural. Ajá. Dice, Jesús necesitaba pasar por allí. ¿Cuán grande amor podemos ver en Jesús, tal que le es una necesidad encontrarse contigo y conmigo? ¿Te das cuenta del amor tan grande que Jesús tiene por ti? Él no espera que tú vayas y lo busques. La samaritana ni siquiera sabía que ella iba a encontrar a un hombre llamado Jesús. Ella iba por agua, tenía sed, necesitaba ir por agua. Pero en ese camino, en ese llegar al pozo, se encuentra con aquel que ha de cambiar su vida. Tú no te imaginas en qué momento Jesús llega a tu vida y te transforma y te cambia. Tienes esa necesidad de ir por agua porque tienes sed. Y Jesús conoce tu condición, Jesús conoce tu necesidad. Y antes de que Él llegues a Él, Él viene contigo. Cuánto amor tiene Jesús para nosotros. El día para los judíos iniciaba de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así es que la hora sexta era más o menos el mediodía. Mientras Jesús estaba sentado, la samaritana vino al pozo. El por qué había de ir allí es un poco sorprendente. Aquel lugar estaba a más de 1 kilómetro de Sicar, donde viviría y donde había agua. ¿Sería porque las mujeres del pueblo la tenían marginada por razones morales y no le dejaban sacar agua del pozo del pueblo? Esto nos hace pensar que la samaritana no quería encontrarse con mujeres que al mediodía llegaban al pozo de Sicar. Ella vivía en Sicar, no tenía nada que hacer en el pozo de Jacob. Sin embargo, ella no quería encontrarse con esas mujeres porque había una condición de pecado en su vida. Y las mujeres la iban a criticar, y con tal de no tener contiendas con ellas, prefirió caminar 1 kilómetro para poder llegar al pozo de Jacob. Fíjate, nosotros siempre buscamos lo fácil, buscamos lo cómodo. Ella prefirió caminar ese kilómetro, pero impedir que hubiera una cercanía entre esas mujeres y ella. No había ningún conflicto con ellas. ¿Sería que las mujeres del pueblo la tenían marginadas? Cristo vino a derribar toda barrera y a quitar toda vergüenza. Si algo había en el corazón de esa mujer, era vergüenza. ¿Por qué? Porque esa mujer estaba reconociendo que había algo en ella que no le permitía estar delante de la gente ni delante de Jesucristo. ¿Qué barrera vino a tirar Jesús? Vino a derribar barreras culturales, judíos y samaritanos, y entre todos los pueblos y lenguas. Jesús, como lo dijimos la semana pasada, Él no viene a hacer acepción de personas. Él te ama a ti que estás en Monterrey, a mí que estoy en Coacalco, a ti que estás en Toluca, a ti que estás en Villa del Carbón, a ti que estás en Ciudad de México y donde quiera que estés. Él te ama. Ajá. Y no mira tu condición tampoco. No pienses que por el pecado que hay en ti, Jesucristo no te ama. Al contrario, la semana pasada decíamos, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta que nos habíamos perdido. ¿En qué momento nos perdimos? No lo sabemos. Pero en el amor grande de nuestro Dios, Jesucristo viene y nos da de su amor. Y quita de nosotros nuestro pecado. ¿Qué otra barrera quita Él? Una barrera condenatoria. La mujer era una marginada por ser pecadora. ¿Qué crees? Ella tenía
había tenido 5 maridos y el marido que tenía ahorita no era su marido. Y en ese momento, en el momento de tener ese encuentro con Jesús, ella se da cuenta de ese pecado, pero Jesús viene y derriba su pecado. Jesús viene y derriba tu pecado y derriba mi pecado. Nadie somos perfectas. Y le damos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que viene y que nos salva y que da su vida por nosotros y que derrama su sangre en la cruz y que con su sangre nos limpia y nos purifica. Derriba barreras discriminatorias. Los judíos no podían acercarse a una mujer. ¿Cómo crees si eres judío? Eres el pueblo de Dios. ¿Cómo te vas a contaminar con una mujer? Una mujer es cero a la izquierda. Esa era la ideología del pueblo judío. Y sin embargo Jesús no hace diferencias entre mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos, ricos, pobres, güeros, morenos, no hace ninguna diferencia. Si eres mujer, si eres varón, Jesucristo te ama por igual. Aquí estaba el más santo de los hombres. ¿Habrá alguien más santo que Jesús? Derribando con amor las barreras de raza, de costumbres ortodoxas judías. Aquí tenemos el principio de la universalidad del Evangelio y el poder del amor de Dios. Fíjate lo que Jesucristo derriba en ti. Raza, costumbres, pensamientos, sentimientos, rencores, odios, celos, contiendas. Todo eso viene a caer cuando estamos delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes cómo? Por medio del Evangelio. Aquí nos habla de un Evangelio universal. ¿Sí? El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Conocer las buenas nuevas de Jesús nuestro Señor. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que Jesús dio su vida por ti y por mí. Y esto que estamos escuchando, Él no hizo acepción de personas. Cristo vino como una oveja al matadero, no abrió la boca, fue crucificado como el peor de los delincuentes por ti y por mí. Por amor, dice, el poder del amor de Dios. ¿Qué vas a encontrar tú en las Escrituras? El poder del amor de Dios. El amor de Dios es el que viene a derribar toda barrera. El amor de Dios es el que se viene a depositar en tu corazón y con el amor de Dios puedes amar, puedes perdonar a los que te rodean. Eso que no has podido perdonar, Cristo viene y te da esa ayuda que necesitas. Amén. Bien, la segunda parte del estudio, vamos a leer Juan 4 del 10 al 26, el agua de vida. Dice así Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer: me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén
adorarás al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y le dijo Jesús: yo soy el que habla contigo. La mujer samaritana nunca se imaginó que iba a hablar cara a cara con el Hijo de Dios, con Jesucristo, con el Mesías. Nunca se imaginó. En el fondo de todo esto está la verdad fundamental de que el corazón humano tiene sed, una sed que solo Jesucristo puede satisfacer. Tú y yo tenemos sed, sed de justicia, sed de amor, sed verdadera, sed de amistades, sed de tantas cosas en nuestro corazón. Quizá hemos sido lastimadas, quizá hemos sido heridas, sentimos ese corazón seco y necesitamos llenarlo o lavarlo o purificarlo con esa agua que solamente de Jesús viene. Jesucristo viene y nos da esa agua viva. Jesucristo vino y le dio a la mujer samaritana esa agua con la cual nunca iba a tener sed. La mujer samaritana le dijo y se preguntó: pero ¿cómo lo vas a hacer si el pozo es muy hondo y tú ni siquiera tienes con qué sacarlo? Ella no entendía del agua que él le estaba ofreciendo. Para un judío y para un samaritano el término agua viva no era extraño, pues se refería a la sed que el hombre tiene de Dios, pero la mujer no podía entenderlo. La mujer quería comprender y se preocupaba, quizá ya quería irle a traer a Jesús algo para que sacara el agua. Ajá. Y sin embargo Jesucristo le dijo: no necesitamos eso. Tú estás hablando con aquel que te puede dar esa agua viva, esa agua que refresca, esa agua que sacia, esa agua que limpia, esa agua que purifica. Esa agua es la que Jesús viene y nos da a ti y a mí. Así como vino con la samaritana y la levantó y la fortaleció y la animó y le dio un nuevo corazón, un nuevo gozo, todo nuevo. Así Jesús viene y te lo da a ti y a mí. Dice, Jesús lleva a la samaritana a descubrir la verdad por sí misma, haciéndole ver su condición. Su vida moral no era aceptable. De la misma manera como Jesús hace ver a la samaritana su condición, cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesucristo, Él nos muestra nuestra condición. Antes de conocer a Jesús, nos sentíamos las divinas, nos sentíamos las superpoderosas, nos sentíamos las sabelotodo, éramos altivas, éramos altaneras, éramos tramposas, éramos mentirosas. Pero ahora Jesús te cambia. Pero ahora Jesús quita todos esos gigantes que estaban en ti, los derriba, esas barreras, esos muros que tú y yo habíamos levantado para que nadie viniera. ¿Quiénes son los demás para venir a decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Pues a lo mejor el esposo y los hijos y los hermanos y la familia no lo lograron. Y quizá nos decíamos: es que tú estás mal en esto, es que tienes que cambiar en esto. Pero a nosotros no nos importaba, pensábamos que de la manera como nos conducíamos era la correcta. Y así era la samaritana. La samaritana pensaba que su forma de vida era normal, el tener 5 maridos, y con el marido que tenía ni era su marido. ¿Cuántas mujeres no tienen 5, tienen 6, tienen más? Y es normal. No hay una condición de pecado. Eso no es pecado. ¿Por qué? Si mi marido me dejó y tengo yo derecho de disfrutar. ¿Por qué? Si soy viuda puedo acostarme con uno y con otro y con otro. Pero no te das cuenta que lastimas al Espíritu Santo de Dios que vive en tu corazón. No te das cuenta que tu cuerpo es el templo del Espíritu. Manchar con alguien que no es tu esposo ante Dios. Quizá me oigo como las viejitas de antes, pero es palabra de Dios. Y es palabra que sale de la boca de Dios.
Hay dos revelaciones en el Evangelio, la de Dios y la de nosotros mismos. Nadie se ha visto como es en realidad, a menos que se haya visto en la presencia de Cristo. Y lo que se ve entonces no es nada agradable. A la samaritana no le gustó darse cuenta de la vida que estuvo llevando. A ti y a mí no nos gusta darnos cuenta de cómo ofendimos, de cómo lastimamos con nuestras palabras y con nuestras acciones. Pero hoy Jesucristo viene y derriba esos gigantes en ti. La conversión empieza con una convicción de pecado. En el momento en que la samaritana se dio cuenta de su pecado, vino la conversión, vino el cambio, vino el deseo de ya no ser la misma persona, la misma mujer. Uno se da cuenta de que la vida que vive no es agradable y despertamos a nuestra necesidad de Dios. Pero ¿sabes quién lo hace en ti y en mí? El Espíritu Santo de Dios. Es importante que el Espíritu viva en tu corazón. Es importante que tengas un encuentro con Cristo para que ese velo, esa venda que tenemos en nuestros ojos caiga y nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de nuestro Dios. Al vernos nosotras mismas deseamos buscar a Dios, pero no sabemos dónde. Y por eso entonces la samaritana empieza a hablar con Dios y le dice, ¿a dónde tengo que ir? En pocas palabras, la pregunta de la mujer, su problema fundamental, ¿dónde puedo yo encontrar a Dios? ¿Dónde puedes tú encontrar a Dios? ¿Dónde puedo yo encontrar a Dios? Dice aquí, Jesús le contestó que llegaría el día en que las viejas rivalidades humanas llegarían a su final y que estaba próximo el tiempo cuando la humanidad encontraría a Dios en todas partes. Muchos dicen, es que aquí está el Cristo. No, está en esta religión, está en esta otra, está en este lugar. ¿Qué crees? Que Cristo no es ninguna religión. Y así te puedas ir a mero Israel y con los musulmanes y los mormones y los testigos y los católicos y los evangélicos, no vas a encontrar a Jesús, porque no está en una religión. Jesús está en tu corazón y Jesús está aquí, en la palabra de Dios. Si tú cada día tienes contacto con Jesús por medio de la palabra, tú vas a ser como esa samaritana que se enamoró inmediatamente de él. Cristo vino precisamente también a derribar toda rivalidad religiosa. Dice, el culto genuino no consiste en ir a un cierto lugar ni en llevar a cabo un ritual o una liturgia. Las religiones son hechas por hombres. La verdadera religión, dice aquí, es ver por los huérfanos y las viudas. Así lo dice aquí. La verdadera religión es tener un contacto con Dios y ya no es una religión, tener una relación. Es muy diferente tener una religión a tener una relación. Nuestra religión cambia a ser una relación. Cristo no nos impone rituales, no nos impone liturgias, no nos impone un cierto lugar. Tu familia es tu iglesia, pero no por eso vas a dejar de reunirte en un buen lugar a donde te enseñen las sagradas escrituras, en un buen lugar donde se pueda dar testimonio, que las personas que te dirijan y que te enseñen puedan dar testimonio de que son familia de Dios, hombres y mujeres de Dios, hijos de Dios, adolescentes, jóvenes que aman a Dios, que se te antoje ser como esas familias. El verdadero culto es cuando la persona se encuentra con Dios y habla con el que es invisible e inmortal. Leímos, Dios es espíritu y lo adoramos en espíritu y en verdad. A Dios no lo podemos ver. Tú ves un espíritu alrededor de ti, de mí. Dios no lo ves, pero lo sientes, lo palpas, lo necesitas y lo buscas. Llega el momento en que ya no necesitas una imagen delante de ti, porque la imagen de Jesús está acá y acá. De nada nos sirve postrarnos delante de una imagen cuando vamos a seguir siendo las mismas personas sin cambiar, las mismas personas que lastimamos, que herimos, las mismas personas que hacemos a Dios a un lado, pero eso sí, doble mi rodilla delante de una imagen.
respetamos ese deseo si tú lo tienes, pero no es necesario cambiar, quitar ese chip. La samaritana cambió y yo creo que tenía muchas costumbres, imagínate las costumbres de los samaritanos. Tenía muchas costumbres que nosotros también quizá tenemos. Nos gusta la costumbre de allá, nos gusta la costumbre de acá, pero no buscamos las costumbres y la palabra de Dios, que no es costumbre, es palabra viva y es palabra y eficaz. Amén. Es importante que tengamos comunión con el Dios invisible y con el Dios inmortal. Y eso solamente lo vamos a lograr con el poder del Espíritu Santo. Vamos a la última parte de este estudio. Vamos a leer del versículo 26 al 42. Y esta parte se llama Compartiendo el agua de vida. Y dice así: en esto vinieron sus discípulos. ¿Recuerdas que Jesucristo se quedó sentado en el pozo porque también se había cansado? Digo, Jesucristo hombre también tenía sed, también tenía hambre y también se cansaba mientras estuvo aquí en la tierra. Y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que se siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo les he enviado a segar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó 2 días. Imagínate, no solamente pasó por ahí, se quedó 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Se me antoja ser como la mujer samaritana, ¿a ti no? Imagínate que recibas del amor de Dios y que inmediatamente vayas y corras con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, con los que te encuentres, y les digas: vengan, he encontrado al Cristo, Él es el Mesías, Él me ha dicho a mí lo que yo no se lo había contado. Y que vayas con ese gozo y con esa emoción, que contagies a aquella gente y que diga: yo quiero ir contigo, a donde tú estás yo quiero estar. Es hermoso que tú puedas contagiar, que tú seas transformada de tal manera que contagies con tus palabras, con tu emoción, con tu gozo, con tus actitudes. Todo lo contrario a cuando rechazas con tus actitudes y con tus acciones y con tus palabras a muchas personas. Qué importante es aplicar el testimonio. Las barreras habían sido derribadas por el Evangelio en la vida de la mujer. E incluso los discípulos se maravillaron de que hablaba con ella. Imagínate, los discípulos eran judíos
y sabían que no podían hablar con una mujer, y cuando regresan con la comida y piden que Jesucristo coma, Jesucristo les dice, no necesito comer porque el alimento ya lo tengo, yo trabajo por el alimento que dura para vida eterna. Este es el alimento que dura para vida eterna. Jesucristo estaba satisfecho de ver el fruto que se había producido en la mujer con esa semilla que él había puesto en su corazón. La samaritana estaba impresionada con la habilidad que Cristo tenía para ver su interior. Para ti, para mí, no es imposible que Cristo te vea en tu interior porque Él es Dios. Definitivamente no nos podemos esconder delante de Él. Él todo lo sabe y así te vayas hasta abajo de la cama, Él te ve. Porque Él está arriba de los cielos, está hasta el fondo del mar. Dice que su amor es grande, es profundo, es ancho y su poder es infinito. Ajá. Entonces, la samaritana estaba asombrada. Tú y yo nos asombramos de las cosas que Jesús hace en nuestra vida. Ajá. Dice, el primer impulso de la samaritana fue compartir su descubrimiento. ¿Cuál ha sido tu primer impulso cuando Jesucristo ha venido a tu vida? Quizá es la primera vez que estés aquí con nosotros y quizá tú quieras ser como esa samaritana. ¿Qué crees que lo puedes hacer? Que no estás sola, que Jesucristo en este momento puede entrar en tu corazón y puede tocarte de tal manera que tocó a la samaritana y puede depositar la semilla de su amor en tu corazón y quitar todo dolor, toda tristeza, toda amargura, todo aquello que ha sido una barrera entre tú y Dios. Nada más es que tú te decidas. Aquí es porque estás decidida. Cuando encontró a aquella persona tan maravillosa, se sintió impulsada a decírselo a otros. El deseo de contarles a otros su descubrimiento acabó con su sentimiento de vergüenza. Ya no le importó. Yo creo que después de ese día, ella al otro día fue por el agua al pozo de Sicar. Ya no tuvo que ir al pozo de Jacob y caminar 1 kilómetro para que nadie viera su vergüenza, porque Jesucristo había quitado su vergüenza y ella ahora podía caminar con la frente en alto. Jesucristo quita la vergüenza de tu corazón, de tu vida, y por donde quiera que tú vayas caminas con la frente en alto porque eres hija de Dios, del Dios altísimo, del Dios invisible y del Dios eterno. Puede que hemos estado siempre tratando de esconder nuestro pecado, pero una vez que descubrimos a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro primer impulso es decirle a los demás, mira cómo era antes y mira cómo soy ahora. Y todo se lo debo a Cristo. Tú y yo no podemos hacer cambios, eso te lo aseguro. No, ni porque seamos las más buenas madres, hermanas, hijas, amigas, compañeras, no. Y la gente te puede decir, ay, qué buena es, pero nadie sabe lo que hay detrás de ti, o nadie sabe lo que pasa cuando tú te volteas. Ajá. Bueno, no, nadie es, bueno solamente Dios. Él sí es bueno con nosotros. Ajá. Entonces, demuestra y reconoce que las cosas que Dios está haciendo es Él, no eres tú. Es el poder del Espíritu Santo reflejado en la palabra de Dios. Eso es todo. Si tú tienes un contacto todos los días con el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra, empiezas a ser transformada, empiezas a ser cambiada. Y puedes empezar a leer todo el Evangelio de Juan. Ahorita ya vamos en el capítulo 4. Empieza desde el 1, tómate un cuadernito, tómate una plumita, empieza a ponerle unos puntitos a tu Biblia por ahí. Aquellos puntitos que tú marques es palabra que Dios está hablando a ti. Sácalos de tu Biblia, escríbelos en tu cuadernito, grábatelos. Empieza a cambiar el chip de tu mente. Quita aquel chip que ya no te servía, ya no te sirve, y pon ahora uno mejor, un chip espiritual. Jesús cita un refrán judío, tienen un proverbio, después de sembrar, tienen que esperar por lo menos 4 meses hasta que llegue la siega. Los judíos dividían el año agrícola en 6 partes, cada una de las cuales duraba 2 meses. Siembra, invierno, primavera,
cosecha, verano, calor extremo. Jesús está pensando en el contraste que hay entre la naturaleza y la gracia. Así es la naturaleza. El proceso de sembrar y de cosechar lleva su tiempo. 4 meses, 2 meses. Ajá. Pero por la gracia de Dios, ¿sí? En Samaria y en el mundo se ha sembrado la palabra y al momento ya está lista la cosecha. No tienes que esperar 2, ni 4, ni ningún tiempo. La samaritana en el momento dio fruto. No pasaron días. No te escondas. Muchas veces nos hacemos como de la secreta. Y ya hasta después, ¿a poco eras cristiana? Qué pena, porque entonces ni tu hablar, ni tu caminar, ni tu actitud, ni tu pensamiento, ni nada muestra que eres cristiana o hija de Dios. Que se note que eres hija de Dios, que se note que somos sus hijos y que somos embajadoras de ese Dios altísimo y que donde quiera que vayas tú y que vaya yo, su luz, hablábamos la semana pasada, la luz de Jesús resplandezca en nosotros y que ilumine todo lo que está en la oscuridad. Le dijo a sus discípulos, incluyéndonos a nosotros, que Él estaba sembrando la semilla. Se sembraría la semilla del amor y del poder de Dios, y que llegaría el día cuando saldríamos por el mundo a recoger la cosecha que su vida y su muerte han sembrado. No tenemos que ir por el mundo. Y si Dios nos manda, pues aquí estamos. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Y ya nos preparará para aprender el idioma al país del que nos mande. Pero ¿qué crees? Que tenemos mucho trabajo en nuestra casa, con el esposo, con los hijos, con los hermanos, con los primos, con los tíos, con los sobrinos, con la familia, con el vecino de al lado y del otro lado y de enfrente, con el compañero de trabajo que me cae mal. Con esos son los que Dios quiere que empecemos a trabajar. Que salgamos a recoger la cosecha que su vida y su muerte han sembrado, que salgamos a recoger la semilla, la cosecha de la semilla de amor que nosotros con nuestras actitudes hemos sembrado, con la palabra de Dios, que cada día tú puedas compartir la palabra de Dios a los que te rodean. Y como conclusión, Cristo ha derribado toda barrera a través del Evangelio. Pero nosotros debemos llevar esa unidad y agua viva a todo aquel que lo necesite. Nuestro sentir debería ser el mismo del Señor cuando expresó: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ese debe ser tu alimento y mi alimento, el hacer la voluntad de Dios y que tú y yo acabemos su obra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta: que tú y yo llevemos la semilla del amor, que tú y yo le llevemos agua viva a aquellos sedientos, aquellos que están en un desierto, aquellos que están a punto de morir. Tú tienes esa agua viva en tu corazón y si no la tienes, ahorita va a entrar. Y vas a encargarte de llevar y de hacer la obra de Dios en tu vida. Amén. ¿Sabes qué quiere decir la palabra amén? La palabra amén quiere decir así sea. Y en verdad pido a Dios que este pequeño tiempo, esta pequeña meditación de la palabra haya quedado de verdad grabada en tu mente y en tu corazón. Y que desees tú ser como la samaritana. Que no creas que porque hemos pecado, porque todos tenemos pecados, Dios nos excluye o Dios no nos ama. Al contrario. A Él le agrada que seamos humildes, que seamos sencillos y que queramos y que sintamos ese deseo de estar cerca de su presencia. Si no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito en este momento a cerrar tus ojos, a poner tu mano en tu corazón y a invitar a Jesús a que venga a traer a su Espíritu Santo contigo, ya que de tu corazón salgan ríos de agua viva. Que esa agua viva pueda cubrir esa sed que puede tener el que está a un lado y al que está al otro lado de tu vida. Cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús,
En esta hora yo quiero darte gracias por la palabra que hoy ha entrado por mi mente y se ha quedado en mi corazón. Hoy has hablado a mi vida, Señor, y me has mostrado que me has perdonado, así como has perdonado a esa samaritana. Reconozco, Señor, que he pecado delante de ti. Reconozco que yo, por mí misma, no puedo cambiar. Y te agradezco la presencia del Espíritu Santo, que es el que viene y me convence de pecado. Gracias por cambiar mi condición. Gracias por quitar de mí toda venda. Gracias por dejarme ver más allá de la punta de mi nariz. Te pido perdón y reconozco el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Creo que tu sangre se derramó y me dio libertad y me limpió y me purificó. Y en este momento abro las puertas de mi corazón y te invito a que vivas en él. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te agradezco la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en mi corazón y en mi vida. Gracias porque es el Espíritu Santo el que me va a recordar cada día la necesidad que tengo a entender tu palabra. Ayúdame a caminar contigo, porque solamente cerca de ti puedo alcanzar la victoria. Te doy gracias, Dios, porque hoy escribes mi nombre en el libro de la vida. Y el día que tú me llames a tu presencia voy a estar contigo por toda la eternidad. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues eso es todo, amiga, hermana, hermosa mujer de Dios. Gracias, comadre, gracias por estar aquí. Gracias a todas estas mujeres lindas que se dieron un tiempo y un espacio para escuchar la voz de Dios. Con el amor de Dios y el favor de Dios nos vamos a ver la semana que entra. Voy a estar tratando de que sea esta hora, cada jueves o quizá muchas veces será en viernes. Hoy estoy en Coacalco, a veces estaré en Villa del Carbón. Pero donde quiera que esté nos vamos a estar reuniendo, porque es nuestro Señor Jesús el que nos reúne. Gracias, amada mujer. Dios te bendiga, Dios te guarde, descansa. Y voy a tratar también de no esperarme hasta dentro de 8 días. Voy a estarte mandando mensajes de parte de Dios, palabra de Dios para alimentar tu espíritu, para alimentar tu alma, para que el gozo de nuestro Señor esté siempre contigo y con toda tu casa. Dios te guarde, Dios te bendiga. Saludos.